Bueno, pues vamos con la última parte de análisis de la que nos viene encima, con la repercusión económica. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Aquí estamos. Raúl Vilas, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, no sé si el programa nos está quedando muy majo desde el punto de vista de optimismo, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos toca contar lo que viene. Luis Fernando, quiero que recordemos, porque esto pasaba en la anterior legislatura, las palabras de Pedro Sánchez cuando Ferrovial tomó la decisión de, mira, es que nos tenemos que marchar. El otro día, hace ya unas cuantas semanas, publicabas un artículo precisamente diciendo cómo muchos empresarios decían, aquí el único acerto fue Ferrovial, sí, aquí no hay quien aguante. Bueno, pues vamos con Ferrovial y las palabras en una legislatura que era menos radical que la pinta que tiene la próxima, con lo cual prepárense. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción, y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor Del Pino. ¿Y quién es él para decir, para marcar, para señalar a una persona privada desde la presidencia del gobierno? Bueno, para marcarlo, que llegaron incluso a, no insinuar, a decir, ya veremos qué hace la agencia tributaria. Dice, ¿perdón? O sea, inspecciones ad hoc. El señalamiento personal al presidente y la utilización, hombre, que ya sabemos que la utiliza, ya sabemos quién manda en la Fiscalía y en la Agencia Tributaria, pero que la utilices como un arma arrojadiza a una de las empresas más importantes de España, que ha dicho que se marcha porque el 95% de su actividad está en Estados Unidos y para poder cotizar en Estados Unidos se tiene que ir, y de paso ya se va a una plaza donde paga menos impuestos y de paso ya se va a una plaza donde hay más seguridad jurídica, pues no es para señalarle con el dedo. Pero es que a mí me hace gracia que hable de lealtad con España el señor que hace descansar la gobernabilidad de España en los enemigos del país. O sea, ¿Vamos a tener más ferroviales, Luis Fer? A ver, yo, por lo que a nosotros nos cuentan... No tenerlos, tener empresas, salidas. Sí, digo. Tener salidas de empresas. Sí es cierto que hay más de una que se lo está pensando. Lo que nos han comentado, sobre todo fondos de inversión que están en conversaciones con otras compañías, es que ha habido muchas operaciones que estaban a punto, que estaban a la espera de la firma y que después del resultado electoral se han paralizado. La mayoría, hay que decirlo, centradas en el sector inmobiliario y más en el residencial, fundamentalmente por esa ley de vivienda que se esperaba derogasen y que a partir de ahora pues ya no se va a derogar. Pero que la racia fiscal que nos espera, el tratamiento que ya hemos visto que se da a las empresas en España va a hacer que alguna que otra probablemente tome la misma vía que Ferrovial, sobre todo viendo el éxito, porque Ferrovial desde que se marchó ha brillado en bolsa, se ha disparado en bolsa, está cosechando unos resultados extraordinarios, mientras aquí las que sostienen al gobierno, y es un poco de demagogia, pero creo que viene al caso, como es el caso de Prisa, no hace más que hundirse en la miseria. Raúl, quiero que escuches a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez considera que si tenía algún impedimento de crítica, etcétera, era por el bloque involucionista. Y según él, tal y como dijo después del 23J, nos hemos librado de él, por tanto, anchas Castilla, así que prepárense para la aplicación de medidas económicas. Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Ha fracasado. ¿Eso significa que él considera que se ha quedado corto en la primera legislatura y ahora tiene que ir a más en subidas de impuestos, en restricciones sobre la propiedad privada, en bombardeo a los propietarios, en protección de los ocupas, en expulsión de empresas? El bloque involucionista que ha fracasado son 11 millones y pico de votos, que si excluimos a sus aliados terroristas y tal, serían mayoría. O sea, ha tenido más votos el bloque involucionista ese que dice él que el propio Sánchez. Eso por un lado. Referente a lo que puede pasar en la política económica, hay un factor de imprevisibilidad siempre por el tipo de político que es Pedro Sánchez y el tipo de gobierno y pactos que va a tener que hacer, que son cualquier cosa menos un modelo de estabilidad, y entonces es muy difícil hacer predicciones. Y también por otro factor muy importante, y enlazo con lo de Ferrovial que comentábamos antes, que además de ser intolerable en cualquier caso atacar hacia la libertad de empresas, que además roza la ilegalidad, porque hay que recordar que Ferrovial se ha ido a Ámsterdam, Holanda, Unión Europea. ¿Cómo se funda la Unión Europea? Libertad de movimientos y capitales. ¿Y por qué digo esto? También lo enlazo con lo otro. Estamos dentro del euro. Hasta ahora la economía
aunque hay datos terribles, y si uno va a un análisis serio de los grandes datos, es para estar muy preocupado. Quitando la inflación, que sí que lo han notado las familias, no ha llegado mucho esa situación mala, y yo creo que eso también ha influido en lo que ha pasado en las elecciones, y a veces lo hemos comentado, ¿será la primera vez que pierda la izquierda unas elecciones en España sin que haya un desplome económico? Bueno, todo esto es porque el Banco Central Europeo está comprando deuda sin preguntar y claro, está permitiendo llevar una política a base de endeudamiento y encima con España un se ha echado déficit 370.000 millones de estructural. deuda a la espalda. Claro, así, en este periodo. así hay crecimiento económico, pero va a haber que en algún momento tendrá que parar y tendrá que venir un ajuste. Y ahí es cuando veremos la capacidad que tiene este gobierno y que tantas medallas se pone en política económica de afrontar la economía de verdad. Somos un pobre yéndose de afrontar vacaciones a crédito que y pagando la España- casa a crédito, que el coche a que el crédito y Estado todo a español crédito. tenga que asumir las facturas y su gasto con sus verdaderos recursos, con su capacidad de generar, olvidándonos de la compra de deuda sistemática. Y ahí veremos lo que pasa. Pero Déjame ya- que veamos a sí. María Jesús Montero, Luis Fernando. Vemos un gráfico de lo que ha pasado con la inversión extranjera, que es muy preocupante, y te pregunto, pon lo que quieras, pero además te voy a preguntar si nos estamos metiendo en un problema de los muy serios, porque nos hemos situado en cola total de la Unión Europea, con lo cual vamos a comprar a precios de los que más pueden en un mercado global, vamos a hacerlo con poder adquisitivo del que menos, y encima con las empresas mirando el saqueo fiscal y diciendo, pues me marcho de aquí. Que él intenta plantear, porque lo que quiere hacer ver es una realidad que no existe. La gestión económica de este Gobierno ha sido inteligente, ha sido eficaz. Es un logro de país que tanto empresarios como trabajadores hayan logrado grandes acuerdos que han permitido estabilidad en los momentos en que España más lo necesitaba. Bueno, yo simplemente quiero que vean, inversión total anual, lo que ha ocurrido en España desde que estos señores llegaron a mitad de 2018, ahí no llegaron con Podemos en teoría, les apoyaron todos, desde los bilduetarras hasta absolutamente todos en la sesión de investidura. Pero bueno, oficialmente en el gobierno estaba Pedro Sánchez, del resto no estaba, en el 19 ya estaban todos. Miren la curva de evolución de la inversión anual, ¿vale? Según lo que dice María Jesús Montero, la gestión ha sido muy inteligente. Pues aquellos que se dedican a analizar más de cerca la gestión económica han tomado la decisión, o son todos tontos, o la decisión no ha sido inteligente y la gestión no ha sido inteligente del Gobierno de España, han tomado la decisión de empezar a vaciar todas las carteras de inversiones en España. Luis Fernando, ¿quién de los dos se equivoca? Porque aquí hay una cosa que está clara. O sea, si tú inflas a impuestos, se llama desincentivo. Si tú inflas a burocracia, se llama desincentivo. Si inflas a subidas de cotizaciones sociales, hace mucho más difícil trabajar y crear empleo en España. Hombre, parecen motivos más que lógicos para que las empresas hayan tomado la dirección de aquí te quedas, que no hay quien aguante. Porque la decisión que tomó el Ejecutivo ha sido, desde el primer momento, meter la mano en el bolsillo de empresas y ciudadanos, no hasta la muñeca, no hasta el codo, hasta el hombro y más allá. Y hasta el calcetín. Y viendo los saltos que daba la señora Montero en el atril de Ferraz, lo que a mí se me veía a la cabeza es, está contentísima porque va a poder seguir saqueando a los españoles. Y ese saqueo que han tenido, que está detrás de esa curva y que yo creo que es muy importante, ha tenido un efecto que es del que hablaba Raúl, que es el efecto espejismo. Si nos damos cuenta, no solo la Unión Europea ahora va a obligar a España a tener que aplicar un ajuste de 15.000 millones, ajuste que no va a venir por recorte de gasto, aunque es por donde debería venir, va a venir por más impuestos a los ciudadanos. Entonces, debido a la inflación que nos empobrece y que la hemos amortiguado todos los españoles y las empresas en una medida muy alta, porque si nosotros, Carlos, hemos tenido que soportar, sobre todo el año pasado, inflaciones por encima del 11% y tenemos que soportar inflaciones subyacentes en el entorno del 6%, la industria se ha tirado 2 años soportando inflaciones del cerca del 50%. La inflación que sufre la industria durante el año antes de que empezara aquí en el IPC general a notarse, ya estaba soportando una inflación del 50%. Bueno, esa inflación lo que ha hecho ha sido elevar el espejismo y parecer que no nos estamos endeudando, parecer que el Producto Interior Bruto sigue subiendo por arte de magia. ¿Y quién estaba haciendo el ajuste? Constantemente el bolsillo del ciudadano. Nos hemos empobrecido, nos hemos convertido en la mano de obra más barata de la Unión Europea, lo que ha permitido a muchas empresas continuar trabajando y continuar compitiendo, aunque en menor medida, pero no han tenido que obligarse a cerrar, y ese espejismo tiene un problema fundamental, que es que ya no queda nada. El ahorro se ha ido, el espejismo se agota y en una nueva legislatura
ya no va a haber por dónde taparlo. Y eso va a seguir hacia abajo y los ciudadanos van a seguir sin poder pagar ya las hipotecas con las nuevas subidas de tipos, con las nuevas subidas en los consumos, con la inflación en la cesta de la compra, a ver... y una vez se ha agotado el ahorro, a ver quién Raúl, el 1 de enero del próximo año entra ya la disciplina, o vuelve la disciplina supuestamente férrea, que también sobre esto podríamos hablar mucho, pero bueno, la disciplina dura de control del déficit por parte de la UE. Nos van a decir que tenemos que empezar a bajar el gasto sí o sí, o a subir los ingresos, que a mí es la parte que me da pánico. De todos los socios de gobierno no va a haber ni uno que tenga dudas entre esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estrujar más el cuello de la gallina fiscal o tenemos que bajar los gastos? Pues yo me temo una sangría de golpes fiscales de muchísimo cuidado. Creo que es evidente que cualquiera que analice la economía sin prejuicios sectarios o ideológicos sabe que en una situación como la que está la economía española, con una deuda que ya supera mucho el 100% del PIB y con un déficit crónico estructural en torno al 4%, no puedes todavía pretender castigar más a los ciudadanos y a las empresas. Hay que hacer un ajuste de gasto muy fuerte y desde luego este gobierno no lo va a hacer. Yo no sé la manera que van a tener de esquivarlo, si a través de negociaciones con la Unión Europea, pero lo que está claro es que para mantener el gobierno que quiere Sánchez no puede bajar el gasto porque todos los socios que necesita, los comunistas de Sumar, etcétera, por una cuestión puramente ideológica y también para mantener toda esa red de gente que tienen que mantener, y luego porque los nacionalistas ya sabemos en España cómo funciona esto, el apoyo es a cambio de privilegios que se traducen en dinero, dinero y dinero. En esas condiciones no sé, este gobierno no tiene la capacidad de reducir el gasto. Por lo tanto, sí que el papel de la Unión Europea va a ser muy importante en un sentido también de lo que pueda durar la legislatura, porque claro, Sánchez ha visto que esto de adelantar elecciones o convocar cuando menos se espera le ha ido bien y podría también recurrir a esta jugada. Lo puede hacer por motivos políticos, porque va a tener unos apoyos muy inestables, como un tipo como Puigdemont y tal, que es imprevisible, pero también si la situación económica se complica mucho, pues para volver a legitimarse. Entonces, lo que hay es incertidumbre, que en economía, y si tú quieres atraer inversión, hay incertidumbre y la seguridad jurídica está totalmente por los suelos. Y luego un detalle yo creo que importante adicional a tener en cuenta, sobre todo para aquellos que sin bola de cristal intentan averiguar cómo va a ir el país. Resulta que se va a apoyar el señor Sánchez muy probablemente en una señora que es Yolanda Díaz y en un partido que es Sumar, que entre otras marcianadas, perdón por la expresión, lleva en su programa que quiere darle una herencia a todo el mundo directamente de 20.000 euros. Que eso quiere es otra reducir, cuestión, ¿qué van a hacer con ese tipo de cosas? Que quieren reducir la jornada laboral a 4 días de semana. El mercado laboral es terrorífico. Claro, que encima es el problema que tiene España, ya que ahora nos quieren vender que el 8% es pleno empleo, en unos meses será el 10%, y luego el 14%. Según nos vayamos acercando, según sus cifras, claro, porque luego están los fijos discontinuos y tal, pero ya veréis cómo nos van a decir que el 10%, y las reformas que plantea Sumar en el mercado laboral son terribles, es ya, vamos, jornada de 4 días, despidos a la carta, todo. O sea, que la indemnización del despido no dependa de los años trabajados, sino de tus condiciones previas a tener un trabajo. Quiero decir, si eres mujer negra y madre soltera, pues imposibles tienes de una indemnización, y si eres un hombre blanco joven, una cosa disparatada, que es ya justo lo que necesita el mercado laboral español. Pero algo de todo eso van a tener que meter. Algo. O sea, yo no sé cuánto, pero lo que no puedes hacer, lo que no puedes hacer es presentarte a las próximas elecciones sin haber cumplido nada. Por lo tanto, no sé cuál nos va a caer. Si la de 30 subidas de impuestos más, la de que haya colectivos que sean imposibles de despedir, con lo cual, evidentemente, el empresario no querrá contratar ni a uno de esos, y cuando vaya a despedir, despedirá a todos del resto. O sea, vaya una solución. Pero de momento es una cosa muy pequeña. Sí. En el plano teórico ellos siempre tienen el comodín de el impuesto a los ricos. Eso siempre lo va a financiar todo, pero eso luego hay que hacerlo realidad. Y sabemos que cuando buscas ese tipo de impuestos lo que haces es que los ricos es fuga de capitales. No va a aumentar la recaudación así. Pero de momento, a nivel retórico y discurso, ya os garantizo que cuando se empieza a hablar de ajustes, toda la solución que se va a plantear es un impuesto a los ricos, un impuesto a las fortunas. Pues es que la ecuación es perversa. O sea, si por un lado están pidiendo
que se recorte, que se alcance el equilibrio presupuestario. Es que siempre hablamos de recorte de gasto por parte de la Unión Europea, lo que piden es el equilibrio presupuestario. Y tienes un que empieces a incremento del acercar gasto, gastos a ingresos, que es lo cual se crónico. puede conseguir bajando gastos o subiendo los hachazos fiscales. Exacto, y lo único que tienes son promesas de más y más y más gasto y de mayores problemas en la estructura productiva que te hace que no te venga inversión y que te vayan o sea, porque claro, si aquí llega una inversión tremenda y de repente Tesla te instala aquí 4 fábricas, se instala Google, se instala Apple y te trae aquí todo el mundo, lo que pasó en Irlanda, por cierto, pues aquí la recaudación fiscal sube muchísimo, no hace falta recortar nada. Pero es que no solo se van a empezar a ir, sino que las necesidades de gasto son enormes, con lo cual, para el equilibrio presupuestario, ¿por dónde va a llegar la cosa? Sí, por los hachazos fiscales. Dejadme que veamos a Nadia Calviño, porque ella lo ve todo de maravilla. Y nada, ya que estamos cerrando el programa, os pregunto sin más si os creéis esto o pensáis que viene una etapa muy dura. El mercado de trabajo y la economía española mantienen un fuerte dinamismo que nos está permitiendo reducir el desempleo, mejorar las condiciones de contratación, con un beneficio muy especial para mujeres y jóvenes. Noticias positivas del mercado de trabajo que se unen a las noticias positivas que hemos tenido con respecto a la inflación. De verdad que entre el mensaje y la locución me estaba recordando el nodo, lo digo literalmente, ¿eh? Sí, sí. O sea, amén de por las mentiras, claro. Mira, una de las trampas que siempre lo sacas tú a colación y que yo me he preocupado mirarlo en el último informe de la EPA que ha publicado el INE es el número de horas trabajadas por los ocupados. Resulta que solo en 2022, en todo 2022, hubo más de 2.600.000 personas en España ocupadas que no trabajaron ninguna hora en todo el año. Todo el año. Eso ¿Cómo los llamamos? ¿Ocupados fijos relajados o cómo los llamamos? Estos son ocupados, no sé, son preocupados. Se llaman parados, en mi pueblo se llaman parados, sí, de toda la santa vida. Pues eso es lo que tenemos. Tenemos mucho maquillaje, mucho espejismo, mucho atrecho en el tema económico para que no tengamos una sensación de crisis galopante y vendrá el susto. Raúl, ¿época dura? Pues sí, si Puigdemont no lo impide, y yo tengo muy pocas esperanzas, y si no hay una repetición electoral y un cambio de gobierno, viene una época durísima. Si hubiese un cambio de gobierno, el hecho de que, a pesar de las políticas económicas de estos 5 últimos años, la economía española, es verdad que hay cosas buenas, ha resistido, era una oportunidad, ahora era un buen momento para hacer esos ajustes y podrían venir unos años buenos y de prosperidad, pero desde luego con esta gente en el gobierno hay que prepararse para lo peor, sobre todo las clases medias y trabajadoras que luego se les llena la boca de defenderles y tal, y son siempre los paganinis de todo. Las rentas entre 50 a 80.000 euros, que se preparen, porque que vienen curvas les van a freír. y leñazos Y de ahí fiscales. para abajo que se preocupen el doble. Sí, también. Sí, Bueno, señores, ahí hay poco margen ya, pero... hasta aquí hemos llegado. Les dejamos que descansen un poquillo. Ya saben, en las siguientes entregas les seguiremos describiendo qué es lo que está pasando y hasta entonces pues a levantar España, que no nos queda otra.